Dios les bendiga, mis queridos cristianos, creyentes y congregantes. ¿Cómo se la están pasando? Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Y si nos escuchan a través de Facebook, por favor, compartir y dar like. Ustedes saben que los algoritmos lo requieren para poner los videos donde la gente más los vea. También muy emocionado porque muy pronto iniciamos la serie de 10 enseñanzas que hablan solo de mi Señor Jesús. Esté pendiente. Hoy doy inicio a la enseñanza número 355. El tema, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Recuerden que lo adelanté en la enseñanza anterior y ahí les di testimonio de lo que me ocurrió mientras estaba en la congregación en la iglesia de Ark. Aquí trataré de plasmar en palabras y letras esta enseñanza, que realmente hablar de áreas espirituales con palabras humanas no es nada fácil. Pero, como siempre lo digo, el lenguaje del Espíritu Santo obviamente es espiritual. Por lo tanto, no intentes escuchar su mensaje con tus oídos. O sea, que no escuches mis palabras humanas, sino trata de escuchar lo que el Espíritu Santo te está diciendo a través de mí. O sea, no es lo que yo digo literal, sino lo que quiero decir espiritualmente hablando. Como es una moda demoníaca en estos tiempos de demonios infiltrados en las iglesias, engañando, corrompiendo, ultrajando la inocencia de los cristianos creyentes y congregantes que viven un evangelio hecho a su medida por estos demonios infiltrados, mal llamados pastores, que están conduciendo y también induciendo a sus rebaños directamente a la muerte espiritual. Y solo muy pocos se dan cuenta que están siendo engañados, timados, estafados, etcétera, etcétera, etcétera. Especialmente en el delicado tema del Espíritu Santo, que la Biblia enfatiza como el único pecado imperdonable. Lo puedes leer en Mateo 12, del 31 al 32. Ahí dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Por eso, una vez más, les doy mi grito de alerta, a quien lo quiera escuchar, obviamente. Dejen de blasfemar contra el Espíritu Santo y de engañar a los ignorantes cristianos creyentes y congregantes con las supuestas presencias, toques, llenuras y tantas cosas inventadas que el Espíritu Santo no las ha
dado. Cada día vemos desde manifestaciones demoníacas en bailes que pasan de lo permitido, risas que pasan a ser carcajadas, el corre y corre, carreras adentro de las congregaciones, movimientos acrobáticos, muchas lenguas inventadas, personas que se tiran literalmente como los jugadores de fútbol, soccer, se tiran al suelo. Otros hacen llantos ruidosos, otros hacen danzas desordenadas, unos hacen uso de materiales como agua, harina, aceite, y uno por ahí que por allá tenía un blazer o un saco ungido. Ustedes saben, o ustedes lo habrán escuchado. Y la lista sigue. Mejor le pongo etcétera, etcétera, etcétera. Quizás dirás que los pastores que hacen tales prácticas viven muy bien económicamente y de apariencia. Y eso es verdad, porque son premios dados por el príncipe de este mundo. Y ellos, obviamente, son servidores de él. Pero escucha lo que Dios te quiere decir en Éxodo 34:7 y Números 14, del 8 al 19. Te los dejo de tarea para que los estudies ampliamente en la comodidad de tu casita. Dicho esto, mi primer énfasis. Cuando estaba escuchando en la congregación de Ark al pastor Alan, oraba al Espíritu Santo que me permitiera entender el mensaje, porque ya lo he dicho, ahí el mensaje es 100% en inglés, y conforme el deseo de mi corazón aumentaba, entendiendo cada vez más y más. Honestamente, no llegué a entender el 100% el idioma, pero sí doy fe que el Espíritu Santo es Dios de orden y puede darte el discernimiento de otras lenguas o idiomas para edificarte. De hecho, les comento que mientras estaba ahí, o sea, en la congregación, llegó a mi mente un pensamiento, el cual más bien fue como una visión. Y veía que un día en el futuro yo predicaré a una congregación extranjera, o sea, obviamente una congregación que hable otra lengua o otro idioma, pero yo hablaré en español. Y muchos de los que estén escuchando el mensaje que yo voy a dar lo entenderán claramente lo que yo les diré, porque esa es la verdadera evidencia de la presencia del Espíritu Santo, como es el tema de esta enseñanza. Y no todo lo que ya mencioné, que realmente proviene de demonios, pero no las verdaderas que están narradas en Hechos 2 del 1 al 15, donde dice que tú ya lo debes de conocer muy bien, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. En Hechos 2:8 hay una pregunta. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y en los versículos 9, 10, 11 se les da la lista de los idiomas o lenguas
que ellos hablaron. Escucha bien, idiomas y lenguas existentes. No están hablando de frases o palabras inventadas. Y algunos hacen hasta sonidos inventados que no provienen del Espíritu Santo, sino provienen de los demonios. Segundo énfasis. Para entender claramente la presencia del Espíritu Santo, debes reconocer la diferencia entre la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Este es un tema que se digiere espiritualmente. Y como te lo dije en el devocional del día 8, 18, 24, búscalo y escúchalo por favor. Y ahí te decía que un mentor es solo un guía y no quien te enseña. Y aquí está la prueba. Yo deseo que el Espíritu Santo te revele esta enseñanza y te guíe a su comprensión. Yo trataré de explicarte que la omnipresencia de Dios es su atributo de estar en todas partes a la vez o al mismo tiempo. O sea, omnipresente, incluyendo cuando nosotros no experimentamos su presencia. Sin embargo, seguro que Él está ahí, aun si nosotros no lo sentimos o no lo reconocemos. La omnipresencia de Dios se aplica a cada persona de la Trinidad. El Padre, en Isaías 66:1. El Hijo, en Juan 1:48. Y el Espíritu Santo, en Salmo 139, del 7 al 8. La presencia no manifiesta de Dios es el resultado de su interacción con nosotros, inconfundible y abiertamente. Así podemos experimentar a Dios. En la Biblia encontramos evidencia que causa de las tres personas de la Trinidad y se ha presentado claramente en la vida de ciertas personas. Por ejemplo, el Padre Dios se presentó y habló con Moisés en la zarza ardiente. Lo puedes leer en Éxodo 3. El Hijo, mi Señor Jesús, se manifestó claramente en la encarnación. Lo puedes leer en Juan 1:14. Ahí dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y tercero, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestó a los creyentes que estaban en el aposento alto. Lo puedes leer en Hechos 2, del 2 al 4. Teológicamente, entendemos que Dios es omnipresente, pero yo, como pastor y ministro de liberación, he dicho muchas veces que no trates de entenderlo con tus pensamientos, con tu mente o con tus sentidos humanos. Es una realidad, pero esa realidad puede que no parezca importante para la mayoría de las personas y mucho más a los cristianos creyentes y congregantes que no perciben su presencia y sienten que Dios está lejano y no cerca. Y esa es la trampa que el diablo siempre usa para que no perciban a Dios ni entiendan su lenguaje espiritual.
Yo les digo que la presencia del Espíritu Santo no es visible, tampoco es auditiva o capaz de ser detectada físicamente. Sin embargo, se siente su presencia y se puede oír su voz espiritual. Entonces, el conocimiento teológico se convierte en un conocimiento experiencial. Tercer énfasis. No podemos perder nunca la presencia de Dios en la realidad, pero sí podemos perder el sentido de su presencia. Nunca hay un momento en el que Dios no esté presente con nosotros, pero hay momentos cuando Dios no está claramente con nosotros. Muchas veces su presencia no es clara ni evidente para el ojo humano o los sentidos humanos. Y esta es la razón por la que Dios nos llamó a vivir por fe y no por vistas. Lo puedes leer en 2 Corintios 5:7. La omnipresencia de Dios existe sin nuestro conocimiento, pero la presencia manifiesta de Dios no. Esto significa que en nosotros se despierta la conciencia que tenemos de Él. Por el otro lado, el Espíritu Santo siempre está en la vida de los cristianos creyentes y congregantes. Y esto según 1 Corintios 6:19, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pero que el Espíritu Santo more en el cristiano creyente y congregante no es lo mismo que la presencia manifiesta del Espíritu Santo, ya que cada cristiano creyente y congregante pasa por momentos en que no se siente que es salvo, o cuando sigue con sus actividades sin estar consciente de la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Pero luego hay momentos cuando ese mismo Espíritu Santo que habita en él lo visita de una manera especial y evidente. Por ejemplo, puede ser una melodía, puede ser una canción que el Espíritu Santo trae a tu mente. También podría ser un encuentro casual con un amigo. Podría ser un impulso a orar, o un deseo de estudiar la Biblia, o una sensación muy profunda de paz y de alegría, obviamente inexplicable, ya que el Espíritu Santo no está limitado en la forma en la que Él quiera revelarse, o la manera en que Él se revela a sí mismo. Y esto según Romanos 8, del 15 al 16. Ahí puedes leer: por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Voy a cerrar esta enseñanza deseando que sea el Espíritu Santo quien le revele lo que Él tenga para cada uno de ustedes. Y también que los consuele y los guíe a la verdad, que mi Señor Jesús y en su momento dejen de seguir en la trampa, de escuchar a demonios infiltrados en las iglesias, los cuales ya han engañado a millones de cristianos creyentes y congregantes con sus falsas doctrinas. Si tú estás con alguna duda, por favor, hoy mismo busca ser ministrado en liberación y será
mi Señor Jesús, quien te hará verdaderamente libre. Y cuando seas verdaderamente libre, hasta entonces oirás la voz del Espíritu Santo. Y eso será cuando tus oídos espirituales sean abiertos. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Tú sabes que he puesto mi mejor empeño tratando de ponerle palabras humanas a las palabras espirituales. Te pido que tengas compasión, misericordia, especialmente de los que te buscan, y que tu Espíritu Santo le revele tu palabra, el mensaje que tú quieres que cada uno conozca. Sé que es tu deseo que todos sean libres y verdaderamente libres, y que ninguno se pierda. Eso te da gloria a ti, Padre, y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.